Oiga, cuéntenos, ¿qué va a pasar con la ley secundaria de lo de injerencia? Ese es su legado. Mire, Y si hablamos del PRI, primero ¿con qué cara acusan cuando sus es gobiernos pavimentaron el camino después de a la 30 impunidad horas y permitieron que la delincuencia se muy incrustara irracional en las instituciones? seguir legislando No nos vengan a hablar de materias integridad tan importantes? quienes tienen una colección de exgobernadores La pronto ley detenidos o bajo investigación por lavado de dinero. la ley ordinaria, la ley reglamentaria, la ley doctora Claudia secundaria Sheinbaum es una mujer que se íntegra, deriva cuya de la trayectoria reforma es pública constitucional, y transparente. que es la ley general de medios Pero sí retratan de impugnación. la degradación moral Es muy de una importante, oposición porque que es no la puede que le ganar da en las urnas, base legal y en a el todo el debate de las proceso ideas de la nulidad. se revuelcan en el lodo de la calumnia. Y por eso yo estoy planteando, Precisamente para se terminar los con adelanto, esta herencia maldita de políticos ligados al crimen, se los que estoy estamos adelantando aprobando como esta primicia. reforma hoy, para que nunca Formulé más los García Luna, un punto de acuerdo Javier Duarte, un César Duarte, un para Tomás Charrington, modificar un Mario Villanueva, el orden y del muchos día. más de una larga lista de criminales Y en esta modificación del orden del día bajo el amparo de las pospongo siglas. la discusión El mensaje es claro y y en su contundente. caso la aprobación Quien pretenda servir de al la ley de pueblo medios de debe primero impugnación. demostrar que respeta Tenemos al pueblo la mayoría. en su vida privada. Y es una ley Estamos pasando secundaria, de la bastaría democracia la mayoría procedimental nuestra para a la aprobarla. democracia sustantiva. Pero creo Ya no que es basta tan con importante llenar esta las ley urnas. No que basta con requiere votar. del mayor Hay que consenso garantizar y que por los eso perfiles estoy en la dando un boleta compás cumplan los criterios para ver mínimos de si integridad podemos lograr y de acuerdos calidad más moral. amplios. Esto que pasó ayer y hoy Finalmente, no es el mejor personajes ejemplo agitadores como el mencionado de hace un debate y momento, deliberación y sí, inteligente. Me refiero a ti, Porro. Y por eso Es que esta reforma trato es urgente de, para aunque ya tengo el garantizar que acuerdo quienes del aspiren Verde a y del representarnos PT para la tengan una aprobación, sí trayectoria quiero impecable. Y añado, hoy que queda tanto el claro PRI que como el también PAN debemos como exigirles MC hacer el un esfuerzo examen psicológico por hacer obligatorio, y por porque no legislar podemos dejar el una destino ley de esta gran nación que satisfaga en manos de a todos mentes o a la violentas mayoría. y ¿Cuándo sería calumniadoras, discutida y calumniadoras. Hay votada? dos Muchas alternativas. gracias, presidenta. Gracias a usted, diputada. No se archiva. Adelante, El coordinador. efecto jurídico de modificar el orden del día no es que se archive, se elimine Presidenta, una consulta o breve hacia la presidencia, señor presidente. se olvide o se cancele la propia iniciativa o dictamen. El efecto jurídico es que puede llevarse a cabo otro periodo extraordinario o puede, la ley dice, tratarse en la primera sesión o en las primeras sesiones del periodo ordinario de sesiones. Esto quiere decir que hasta septiembre se trasladaría Así es, la coordinador. discusión. Pues en este periodo ya no. También quiere decir, y quiero también Retiro mi aclararlo, reserva, presidenta. implica que pueda Evidentemente, no con todo legislarse respeto, la materia secundaria entiendo que es la y por lo sesión más tanto larga quede de esta legislatura. solo en un La postulado y diputada principio Julia fundamental Celia Serna no la puede injerencia retirar una extranjera reserva que no ha presentado. y hasta que La legislemos diputada para la sanción intentaba concreta hablar en pro de la aplicable reserva por el presentada Tribunal Electoral, por el diputado se Ricardo perfecciona Monreal, la diputada Gabriela la norma Jiménez jurídica constitucional. y el diputado Esto Víctor Hugo. tendría que decirse también, si no Diputado está Dorin, ¿con qué objeto? la ley reglamentaria,
A sus órdenes. obviamente no alcanzaría a aplicarse para el Entre 2027. los individuos como entre los Tendríamos que declaradores, el respeto a preparar, la reserva ajena es la paz. preparar. No pueden venir a querer retirar una reserva de la Tenemos cual no son que promoventes. preparar. Queda claro, Tiene razón. diputado Doring. Bueno, es que que estoy la un ojo al diputada gato y otro al garabato. Pero entonces quiere no puede decir retirar la reserva que quiere no ha decir presentado. Continuamos. El diputado Ricardo que, Sóstenes Mejía Verdeja del Partido del Trabajo la reforma para secundaria hablar en pro de la reserva pueda presentada. aprobarse en cualquier periodo extraordinario o la primera sesión o las primeras sesiones de septiembre. Vengo a hablar a favor Pero de la repito, reserva el efecto que jurídico modifica es que el no se artículo aplicará 204 para el para- proceso electoral que fue presentada por el doctor Ricardo 2027, Monreal, sino y se que aplicaría establece hasta la que elección pasaría de 5 presidencial consejeros o del consejeras 2030. electorales O sea, la a 3. reforma constitucional Y queda por sin otro lado, efecto, digo. establece La en un reforma transitorio constitucional que queda el Instituto vigente Nacional porque se Electoral, aprobó en coordinación y con las falta instancias la ley competentes reglamentaria. en materia de Pero seguridad, como entra inteligencia, el periodo de veda, el plazo. el periodo de veda de que no puedes legislar una vez o 3 meses antes de que inicie el proceso, entonces hasta que se apruebe la legislación secundaria es aplicable la norma constitucional porque en materia de sanciones y en materia penal tiene que haber en una ley reglamentaria las sanciones de la violación de las normas jurídicas que prevén la intervención o injerencia de gobiernos extranjeros o de agentes extranjeros. El Tribunal Electoral será el encargado de Sí. aplicar esta Todo reforma eso, constitucional. todo eso viene en la ley secundaria. ¿Qué se entiende por injerencia? ¿Qué se entiende por intervención? ¿Qué se entiende por pruebas fehacientes y plenas? ¿Y qué se entiende por acreditación de conductas del extranjero? Todo eso viene en la norma secundaria. Y son varios artículos de la ley de medios de impugnación los que se modifican. De hecho, ya la tengo negociada con el Verde y con el PT. Podríamos ahorita proponerla y sacarla, pero es un tema que yo estoy, como soy autor, y me interesa que salga con el mayor consenso y que se elimine y se erradique totalmente la denuncia de censura o la denuncia de que pudiera con un simple Twitter, artículo o entrevista ser motivo de anulación. Eso es falso. Por eso en el proceso se establece qué es la prueba plena, qué es la prueba fehaciente, qué se entiende por intervención, qué son los medios digitales, tecnología digital, qué es la vinculación y la determinancia. Todo esto viene en la ley secundaria y es muy amplia. ¿Es una reforma coja entonces? No, porque la reforma constitucional está concluida. Nos falta la ley secundaria que en cualquier momento puede aprobarse. Entonces entiendo bien, la reforma constitucional sí se puede aplicar para 2027. No, la reforma constitucional está aprobada, pero la nulidad de una elección tiene que ser regulada en la ley reglamentaria y en tanto no se apruebe la ley reglamentaria no puede aplicarse la nulidad de una elección aunque ya haya base constitucional. Se tiene que, no, yo digo que se pospone la discusión y la aprobación de la ley secundaria. Además, yo soy escrupuloso en materia constitucional. Aunque hay precedentes de que se aprueba reforma constitucional y reforma legal al mismo tiempo,
Yo sostengo que primero debe de aprobarse la reforma constitucional y hasta que se promulgue y se publique y entre en vigencia, se puede modificar la ley secundaria. Este es otro de los temas de escrúpulo jurídico y constitucional que me motivaron a que presentara a los coordinadores este punto de acuerdo de modificación del orden del día para posponer la discusión de la ley reglamentaria denominada Ley del Sistema de Medios de Comunicación, de Medios de Impugnación, que prevé el procedimiento concreto de la anulación de casillas o secciones o municipios o distritos o estados o nación. Y por esa razón, hasta en tanto se apruebe esta ley, es cuando se puede aplicar la sanción concreta que le corresponderá al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal valorar las pruebas y aplicar la sanción de la nulidad. Entonces la nulidad se aplicará hasta el 2030. De hecho sí, porque si no se aprueba hoy, tendríamos solo 6 días para que se apruebe la reforma constitucional, se declare la constitucionalidad el lunes y no nos daría tiempo para aprobar la ley secundaria. Entonces puede ser en septiembre, puede ser en un periodo extraordinario, pero ya no aplicaría a la elección del 2027 porque estaría dentro del plazo que prohíbe legislar en materia electoral federal cuando 3 meses antes inicie el proceso. El estado más seguro en homicidios del país es Yucatán. ¿Cuántas veces se pueden postular otra Y vez? hubo alternancia del Una PAN sola vez, a Morena y la 4T sigue una siendo sola el vez estado con menos y no hay prórroga, homicidios. pero en el caso No de es magistrados Coahuila es el no número se 1 en extiende el narcomenudeo plazo, y el número 1 en robo de simplemente se trenes deja y el quinto en la violencia posibilidad de que Pero desde puedan aquí hacemos un participar en un llamado proceso a la por única secretaria vez. de Gobernación, Y es lo Omar mismo, García Harfuch, a los mandos que del se Ejército y aplicó de la para Marina ministros que de la cuiden Corte. la elección Los de ministros estos de la gángsters, Corte, salvo que dejen 2 que haya voto libre en o Coahuila. 3, participaron, Porque siempre los hay demás levantones, no siempre hay participaron privaciones de la libertad, y les siempre hay correspondió hostigamiento, un haber siempre de hay retiro golpes a los ministros de la Corte que renunciaron Y eso no lo queremos previamente este 7 de junio. para gozar del haber Queremos de que haya retiro. democracia y que voto de los libre. seis, Y lo vamos a solamente 3 defender, pueden gústele a quien le candidatearse. guste. 4. No es cierto que vivimos en una democracia. 4. El 7 de Los junio, 4 los coahuilenses por magistrados fin son nos quitaremos Reyes, que el hubo magistrado un Reyes, Congreso corrupto, el magistrado como es el Congreso Fuentes, de Coahuila, el a magistrado cargo Mata de los y la priistas, magistrada bajo la Mónica batuta del Soto. gobernador Ellos vienen Manolo de Jiménez, que este no es un proceso gobernador anterior moderno, es y un son autócrata. a los que la Constitución les concede la posibilidad de elegirse en un proceso una vez que concluya su periodo prorrogado al 28. Eso entonces dependería de ellos. Dependería de Sí, ellos si se es quieren. una decisión de ellos. Gracias. Yo tengo mis dudas que quieran aceptar, pero es una posibilidad y es un derecho que la Constitución les otorga. Diputado, ¿hubo algún tipo de ruptura? Hubo 22 abstenciones. No hay ruptura, hay libertad. No, Pero es raro que haya 22 vea usted, no hay ruptura que solo fue un acto legislativo. Ya hoy todos votaron en favor y toda la bancada votó uniforme en esta reforma a la Constitución. Yo estoy convencido de que es indispensable la reforma, pero soy abogado constitucionalista y cuido con escrupulosa actitud todos los procesos que llevamos a cabo. Y en este caso estoy convencido de que hay que esperar la declaratoria de la constitucionalidad y la vigencia de esta reforma para iniciar el proceso legislativo de la ley ordinaria. Entonces no podría prestarse el extra para las siguientes semanas. No, o sea, es que ya no tiene sentido, porque si no es
de aquí al 3, la modificación a la ley ordinaria, entra el supuesto de imposibilidad jurídica de los 3 meses antes del inicio del proceso, que la Constitución y la ley señalan que no puede haber modificaciones a leyes federales en materia electoral. Y esta, la ley del sistema de medios de impugnación, es una auténtica ley electoral. Entonces tenemos que esperar que concluya esta parte, porque aunque lo aprobemos no tendría ninguna posibilidad de aplicarse para el 27. ¿Y el tribunal no podría aplicar lineamientos o algo así? ¿No hay manera? Hasta que tenga la legislación ordinaria en la ley de la competencia, que es la ley del sistema de medios de impugnación. Otra cosita. Gracias, doctor. No, pues ya. Gracias. Mande a descansar. Miren, hay un artículo. Siempre traigo mis acordeones. No, lo hice porque lo mandé a la mesa directiva. El artículo 37. Era el jefe de él. Ese hay que investigarlo. Y aquí podemos hacer muchas cosas. El artículo 37 de la ley dice: Pero pues, que le reclame a Omar García, es el que dijo que es un buen estado y el que se toma fotos ahí con el gobernador. Del reglamento de la Cámara, fíjese, Y al dice: secretario de la Defensa, los Revilla, asuntos, que por cierto, Revilla, materia del periodo extraordinario, que es el caso, que no se hubieran agotado, que es el caso, deberán ser listados ese era el comandante para de la zona militar en Piedras la Negras. siguiente sesión del periodo ordinario. Eso dice la ley, salvo que haya un periodo extraordinario. Quiere decir que este artículo nos manda a la primera sesión del periodo ordinario, pero si lo aprobamos en la primera sesión o en los primeros días del periodo ordinario, tenemos que ponerle un transitorio que diga: no se aplicarán estas normas para el proceso 2027, porque nos encontramos en un periodo de imposibilidad de modificar reglas electorales. Las aprobamos, pero serán aplicadas después, para el 2030. Prórroga legal. Prórroga legal. O sea, no hay manera. No hay manera. O sea, se suben a decir una